estimados amantes del arte y la perspicacia, permítanme guiarles hoy a través de un laberinto de ingenio, sátira y profunda humanidad o los legendarios caprichos de Francisco de Goya y Lucientes, editada en 1799. Esta primera gran serie de grabados del maestro aragonés no es sólo una colección de imágenes, sino un espejo cóncavo y convexo donde se deforma y se revela la sociedad española de finales del siglo XVIII, una España sumida entre las luces de la Ilustración y las sombras de la tradición más oscura. Para comprender la trascendencia de los caprichos, debemos situarnos en el momento vital y artístico de Goya, a principios de la década de 1790. Una grave enfermedad lo había postrado, dejándole como secuela una sordera que lo aislaría del mundo sonoro, pero que paradójicamente agudizaría su visión interna. Libre de los dictados de los encargos y la etiqueta cortesana, Goya se lanza a una exploración artística sin precedentes, donde la imaginación desatada se convierte en el pincel de su crítica. Él mismo lo justifica la pintura como la poesía. Es un vehículo idóneo para censurar los errores y los vicios humanos, defendiendo la capacidad creativa del artista frente al cobiante servil. No busca ridiculizar a individuos, sino reunir en un solo personaje fantástico circunstancias y caracteres que la naturaleza presenta repartidos en muchos, forjando así una crítica universal y atemporal. Goya, que había sido pintor religioso, retratista de la corte y diseñador de tapices, compartió las ideas ilustradas y el pensamiento liberal. Los caprichos nacen de este espíritu crítico como precursores de un estilo personalísimo despojado de concesiones académicas. Técnica y estéticamente, la serie es revolucionaria. Goya emplea la combinación de agua fuerte y agua tinta, una técnica apenas desarrollada en España, que le permite lograr una rama tonal y una atmósfera dramática que distan mucho del artificioso grabado neoclásico. La primera tirada, anunciada en la Gaceta de Madrid, fue rápidamente retirada por la Inquisición, alertada por su carga crítica, pero Goya, en un gesto audaz, cedió las planchas a la Real Calcografía, asegurando supervivencia. El desfile de vicios y farsas, una trama teatral de la sociedad. La trama central de los caprichos no es lineal, sino una sucesión de escenas que, como los actos de una obra teatral, exponen la condición humana. Goya nos invita a una galería donde la hipocresía, la ignorancia, la avaricia, la vanidad, la superstición y la lascivia son los verdaderos protagonistas. Cada grabado es un microrelato, un aforismo visual que se complementa con breves títulos y a menudo comentarios que refuerzan su mensaje. La serie comienza con el solemne autorretrato de Goya. 1. Francisco Goya y Lucientes, pintor. Un gesto satírico que lo establece como el observador y cronista de esta particular comedia humana. Acto in, la farsa de la sociedad y la educación pervertida. Los primeros grabados lanzan dardos contra la moralidad social y la perversión de la educación. Goya denuncia la farsa de los matrimonios de conveniencia, donde la inocencia es sacrificada por el interés material. En él sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. 2. La novia enmascarada simboliza la ceguera y el engaño, mientras los comentarios hablan de la facilidad con que muchas mujeres se prestan a celebrar matrimonio esperando vivir en él con más libertad, o la princesa con máscara, que luego ha de ser una perra con sus vasallos. Este tema se reitera en Qué sacrificio. 14. Donde una joven es entregada a un viejo jorobado por la avaricia familiar, con la complicidad de un cura que apadrina semejantes bodas. La mala educación de los hijos es otro blanco. Que viene el Coco 3 critica el miedo irracional inculcado por las madres para manipular a sus hijos, a veces para poder estar con sus amantes a solas. El del La Rollona 4 satiriza la indulgencia y el mimo excesivo de la nobleza que produce adultos infantiles, niñotes aun con barbas, que necesitan ser arrastrados por lacayos. En Se quebró el cántaro 25. La ira desmedida de una madre por un objeto insignificante contrasta con su posible indulgencia ante delitos mayores. La hipocresía, la vanidad y la apariencia son constantemente diseccionadas. Tal para cual 5 muestra a una pareja viciosa, a menudo interpretada como una crítica velada a María Luisa y Godoy, mientras las alcahuetas que los unen se ríen y rezan el rosario. Nadie se conoce si es una escena de máscaras donde el rostro, el traje y la voz, todo es fingido, y el general, afeminado o disfrazado, representa la falsedad de las apariencias. La ceguera moral se acentúa en Nías y la distingue 7, donde ni con un anteojo el caballero puede ver la verdadera naturaleza de la mujer que obsequia,
pues le falta juicio y práctica de mundo. La superficialidad de las mujeres y su obsesión por la vanidad se plasma en Ya tienen asiento 26, donde se sugiere que sólo cuando se pongan las sillas sobre ellas tendrán juicio. Hasta la muerte 55 se burla de la anciana, que ya a punto de morir se esmera en adornarse rodeada de aduladores. Acto 2 son las sombras del deseo y la corrupción moral. La lascivia y la prostitución forman un hilo conductor sombrío a lo largo de muchos caprichos, revelando un oscuro submundo de explotación y decadencia moral, que se la llevaron. 8 muestra a una mujer siendo raptada, con comentarios que van desde la crítica a la mujer que no se sabe guardar hasta la implicación de un eclesiástico que tiene un amor ilícito. Tanta lo mueve y el amor y la muerte. 10 exploran las consecuencias trágicas y fatales de los amores ilícitos y la temeridad. Boyo nos introduce en el círculo vicioso de la prostitución. Bellos consejos 15 muestra a una madre o alcahueta corrompiendo a su hija, quien seguirá los consejos al pie de la letra. Dios la perdone y era su madre 16 es una poderosa crítica a la ingratitud y el ascenso social de una cortesana que ignora a su propia madre mendicante. Bien tirada está 17 muestra a una ramera con una media estirada, una imagen explícita de la deshonra, con el comentario irónico: no puede haber cosa más tirada por los suelos que una ramera. La lascivia de los viejos también es tema en Di se le quema la casa 18, donde un anciano se arde todo de lascivia, incapaz de quitarse los calzones mientras su casa se quema. Los caprichos 19, 20, 21 y 22 forman una impactante secuencia sobre la explotación de las prostitutas. En todos caerán 19 hombres de todas las clases, militares, paisanos, frailes revolotean como avichuchos alrededor de una dama medio gallina, cayendo en la trampa mientras las mozas los sujetan por los salones, los hacen vomitar y les sacan las tripas. Ya van desplumados 20 muestra a estos avechuchos arrojados a escobazos después de ser desplumados bajo la mirada burlona de 2 padres reverendísimos. ¿Cuál la descañonan? 21 extiende la crítica a la justicia, donde jueces y escribanos roban impunemente a las mujeres públicas. Finalmente, pobrecitas. 22 subraya la desigualdad, las rameras pobres van a la cárcel, las de rumbo a donde les da la gana, una crítica mordaz a un sistema que solo castiga a los más desfavorecidos. La figura de la alcahueta es central en Hilan Delgado 44 y mucho que hay que chupar 45, que revelan la meticulosa contabilidad y la despiadada explotación de estas figuras. Acto 3 la Iglesia, la ignorancia de los falsos profetas. Boya no escatima en críticas a la Iglesia y sus representantes. Los frailes estúpidos que se atracan allá a sus horas en los refectorios riéndose del mundo y que están siempre calientes se ven en Están calientes 13. La avaricia clerical se expone en Por qué esconderlos. 30, donde un obispo acapara riquezas incluso en su vejez. La hipocresía de la confesión auricular es satirizada en Soplones 48, que no sirve más que para llenar los oídos de los frailes de suciedades. Los duendecitos 49, en realidad curas y frailes, son retratados como glotones que comen y beben a costa nuestra, con una iglesia de diente afilado y la mano derecha monstruosa y larga para agarrar. La superstición y la ignorancia son males endémicos. Caza de dientes 12 se burla de la creencia en la eficacia de los dientes de ahorcado para hechizos, mostrando a una mujer arrancándolos por amor, lo que puede un sastre. 52 revela cómo la superstición hace que el público ignorante adore un simple tronco vestido como un santo. La oratoria vacía y plagiaria de los frailes se expone en Qué pico de oro. 53 donde un papagayo da hablante un auditorio necio. La falsa devoción y las francachelas de frailes y monjas se representan en Larrín del sueño 34 y devota, profesión 70. Los grabados finales de la serie, como despacha, que se despiertan 78 y nadie los ha visto 79. Continúan la crítica a la vida ociosa y las costumbres relajadas del clero, que en secreto se dan francachelas y gaudeamos, mientras públicamente aparentan una moralidad intachable. Ya es hora 80, el último grabado muestra a obispos y canónigos bostezando, desprezándose y no pensando más que en darse buena vida sin trabajar nada, un epitafio a la indolencia clerical. Acto 4 la incompetencia y la vanidad del poder. Boya también dirige su ira hacia la ineptitud de la clase dominante. Los Chinchillas 50 representa a la nobleza ociosa y arrogante, que cierran con candados su entendimiento y son alimentados por la ignorancia. Se repulen 51 muestra a empleados ladrones que se disculpan y tapan unos a otros bajo la protección de un jefe de ellos que levanta erguido su cuello
y les hace sombra con sus alas monstruosas. Subir y bajar 56 podría ser una crítica al príncipe de la paz, Godoy, mostrando cómo la lujuria eleva a algunos al poder, sólo para verlos caer después. La vanidad de la nobleza también se ve en hasta su abuelo 39, donde borricos preciados de nobles descienden de otros tales hasta el último abuelo. La incompetencia profesional y la charlatanería no escapan a su crítica. Si sabrá más el discípulo 37 y bravísimo 38, se burlan de maestros burros que sólo pueden enseñar a rebuznar, y de auditorios que aplauden lo que no entienden. Los médicos ignorantes son el blanco de que mal morirá. 40 y los magistrados pretenciosos en ni más ni menos 41. Boya incluso eleva su crítica a la estructura social con tú que no puedes 42, donde las clases útiles de la sociedad cargan con el peso de la misma, llevando verdaderos burros a cuestas, el clímax, el sueño de la razón y los monstruos iberados. El capricho 43, el sueño de la razón produce monstruos, es el eje central, el punto de inflexión conceptual de la serie. Un hombre duerme sobre su escritorio rodeado de lechuzas, murciélagos y un lince. El comentario de Goya lo explica: la fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles o unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas. Este grabado es un grito de alerta contra el oscurantismo y la falta de ilustración, mostrando cómo la ausencia de razón abre las puertas a la ignorancia y la superstición, liberando lo monstruoso que anida en el subconsciente humano. A partir de este momento, la serie se sumerge en un mundo más oscuro, habitado por brujas, duendes y criaturas fantásticas, metáforas de los vicios y la irracionalidad que afloran cuando la razón duerme. En corrección 46, un mono predica a una congregación de figuras ambiguas, sugiriendo que los hombres son a veces buenos o malos por monería o imitación. Obsequio al maestro 47 muestra a frailes y monjas adorando a una figura cabruna, simbolizando su entrega a la lujuria. Los grabados de brujas, como Bolaverunte 61, donde la duquesa de Alba vuela sobre un grupo de brujas, o Buen Viaje 64, con la caterva infernal volando en la oscuridad, representan los viejos temores y supersticiones que aún atenazaban a la sociedad. Aguarda que Teunten 67 y Linda Maestra 68 muestran el proceso de iniciación en la brujería, donde la untura, la ignorancia y la torpeza convierte a los hombres en cabrones y las viejas enseñan a las jóvenes a volar por el mundo, es decir, a la prostitución y el libertinaje. ¿Quién lo creyera? 62 muestra a un viejo y una vieja lascivos devorados por monstruos, la consecuencia de la lujuria sin freno. Incluso la pederastia se vislumbra en Sopla 69, donde hombres estragados hacen mil diabluras con los niños. El epílogo, la persistencia del mal, los últimos caprichos reiteran la desesperanza ante la persistencia de los vicios, y aún no se van. 59 muestra a los mortales encenagados en los vicios, impasibles ante la losa de la muerte que amenaza con caer sobre ellos. Ensayos 60 ilustra cómo dejar las labores del sexo, regañar continuamente, los casados o robar y estar siempre como gatos. Son ensayos y principios de cabronería. La crítica a la tiranía y la vanidad del poder se mantiene en Miren qué graves. 63, donde dos figuras bestiales llevan a cuestas a personajes que representan a reyes y principales magistrados. Finalmente, Boya concluye la serie con una nota de resignación y escepticismo sobre la capacidad de la humanidad para aprender de sus errores. Unos a otros 77 muestra a viejos carcamales toreándose, una metáfora de la ceguera y la eterna confrontación humana. En resumen, los caprichos no tienen una trama narrativa única, sino que construyen un vasto fresco de la trama social, moral e intelectual de su tiempo. A través de 80 escenas cargadas de simbolismo, Boya se erige como un cronista implacable de la condición humana, exponiendo sin tapujos las supersticiones, los vicios, la hipocresía y la ignorancia que asolaban su sociedad. Es una trama de la razón dormida, que al ceder su espacio a la fantasía desenfrenada y a las pasiones más bajas, engendra un universo de monstruos y absurdos. Su obra no sólo fue un hito en la historia del grabado, sino un grito profético que al transmitir una nueva manera de afrontar la realidad, presentándola más próxima y expresiva, con un lenguaje más fresco, marcó el fin de una era y el inicio de la modernidad pictórica. Los caprichos son, en definitiva, el testamento de un genio que vio más allá de las apariencias y nos legó una visión cruda y eterna de nuestra propia naturaleza.